Solía creer que mi vida estaría siempre hecha de brillo, reflectores y aplausos. Mi nombre es Valentina Rojas. Soy ex Miss México y después del título construí una carrera como presentadora en Guadalajara. A primera vista, parecía que lo tenía todo: viajes, contratos y la admiración de miles de personas. Pero detrás de los vestidos de gala y de la sonrisa ensayada, había algo que nadie veía: una soledad silenciosa que crecía cada vez más. La gente me veía como una mujer fuerte, casi intocable, pero la verdad es que había días en los que me sentía frágil, perdida en medio de tantas expectativas. La corona que me dieron pesaba más que cualquier joya que jamás usé. Y fue en ese estado de vulnerabilidad, justamente cuando más deseaba silencio y paz, que la vida decidió sorprenderme de la forma más brutal. Una mañana cualquiera, decidí conducir sola hacia un evento en otra ciudad. El cielo estaba despejado, la carretera parecía tranquila, y pensé que sería solo un día más. Pero de repente, un descuido, un segundo de distracción, y mi coche perdió el control. Todo sucedió demasiado rápido. El sonido de los frenos, el impacto, el mundo dándose vuelta. Recuerdo el sabor metálico de la sangre, el dolor punzante y, sobre todo, el miedo de no poder pedir ayuda. La sensación de estar completamente sola en medio de la carretera desierta fue asfixiante. Y allí, en el suelo frío, me di cuenta de que ni toda la fama del mundo podía protegerme de lo que realmente importa. La vida puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. Es curioso cómo a veces creemos que tenemos el control, pero basta un instante para darnos cuenta de que somos solo pasajeros en un camino lleno de curvas imprevisibles. ¿Alguna vez lo has sentido? Esa sensación de que todo puede cambiar en segundos sin previo aviso. Yo no lo sabía, pero ese sería el inicio de una historia que lo cambiaría todo en mi vida, porque en medio del dolor y del miedo, cuando creía que no había salida, apareció una sombra, y era alguien que jamás habría imaginado. Antes de continuar, quiero que me digas, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Escríbelo aquí en los comentarios. Y si te gustan las narrativas llenas de giros inesperados como esta, aprovecha y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. El recuerdo de ese momento todavía me hace temblar. El coche estaba volcado de lado. El cinturón de seguridad me sujetaba como si fuera una trampa. Y el olor a gasolina invadía el aire. Sentí el sabor amargo de la sangre en la boca y el dolor punzante en el brazo izquierdo, que parecía atrapado en algún punto de la carrocería aplastada. Cada respiración era corta, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para entrar en mis pulmones. Intenté gritar, pero solo salió un sonido débil, casi un susurro. El celular estaba fuera de alcance, caído en algún lugar del asfalto. En ese instante, sentí el peso aplastante de la soledad. No había fotógrafos, no había fans, no había amigos. Solo yo, mi cuerpo adolorido y el miedo creciente de que nadie apareciera a tiempo. Fue en ese momento cuando un pensamiento extraño me atravesó. ¿Será así como termina mi historia? ¿Una vida de glamour cerrada de forma tan anónima y cruel? Esa idea me heló por dentro. La vida que parecía tan controlada y segura, de repente era frágil como el vidrio. Y para empeorar, el olor a combustible no hacía más que aumentar. Yo sabía que cualquier chispa podría convertirlo todo en una tragedia irreversible. Mi mente comenzó a correr desesperada, repasando imágenes de mi infancia, de las victorias en los escenarios, de las lágrimas escondidas en los camerinos. Todo pasaba frente a mis ojos como si fuera una película demasiado acelerada. Y en medio de esa confusión mental, una lágrima rodó por mi rostro. No era de dolor, sino de miedo. Miedo de no ser recordada por quien realmente era, sino solo por la imagen de una corona que ya no significaba nada allí. De repente,
escuché un sonido, pasos, el crujido de ramas en el arcén. Mi corazón se disparó. En medio de la carretera vacía, cualquier señal de vida parecía un milagro. Intenté girar la cabeza, pero el dolor me bloqueó. Aún así, vi una silueta acercándose. Al principio pensé que sería un viajero, quizá alguien curioso, pero había algo en la forma en que caminaba, firme, sin dudar, que me hizo sentir algo diferente. ¿Has vivido alguna vez una situación en la que todo parecía perdido y de repente una presencia inesperada lo cambió todo? Ese fue mi momento, porque cuando ya no tenía fuerzas ni esperanza, alguien apareció. Y no era cualquiera. Era un hombre que parecía llevar en la mirada un pasado que yo todavía no comprendía. Lo primero que noté en él fue la calma. Mientras yo estaba en pánico, él se acercaba con pasos firmes, como si ya hubiera enfrentado situaciones peores. Recuerdo el momento en que su sombra cubrió el interior del coche aplastado. No habló mucho al principio, solo analizó la escena con ojos atentos, como quien calcula cada detalle antes de actuar. Luego, con una voz firme y serena, dijo: «Vas a estar bien. Confía en mí». Había algo extraño en aquel hombre. Llevaba ropa sencilla, como si fuera solo un viajero cualquiera, pero sus gestos no eran comunes. Cada movimiento era preciso. Desconectó la batería del coche, comprobó el olor del combustible y solo entonces comenzó a ayudarme. Era como si tuviera un protocolo invisible dentro de su cabeza. Y yo, incluso en medio del caos, empecé a notarlo. ¿Quién era él en realidad? Con una habilidad impresionante, consiguió soltar el cinturón que me retenía. Gemí de dolor, pero él me sostuvo con firmeza, evitando que cayera bruscamente. Sus manos eran callosas, pero delicadas en el contacto. En ese instante, sentí algo que no esperaba: seguridad. Como si aquel desconocido cargara no solo fuerza, sino también experiencia en salvar vidas. Cuando me dejó recostada en la hierba del arcén, sacó de su bolsillo un pequeño botiquín de primeros auxilios. Me sorprendí. ¿Quién lleva eso en medio de la carretera? Trató mi brazo con vendas improvisadas, revisó mi respiración e incluso examinó mi pupila con una diminuta linterna. Aquello no era cosa de un aficionado. Con la voz quebrada por el dolor, pregunté: ¿Usted es médico? Él dudó un segundo y luego respondió simplemente: fui cirujano militar. En ese momento todo tuvo sentido. Los movimientos calculados, la calma ante el peligro, el botiquín en el bolsillo. No era solo un hombre bondadoso que se detuvo a ayudar. Era alguien entrenado para actuar cuando todos los demás entran en desesperación. Y cuanto más hablaba, más notaba algo más allá de la técnica. Había un peso en su mirada, como si cargara cicatrices invisibles. Mientras me mantenía abrigada con su chaqueta, me di cuenta de que el peligro aún no había terminado. El coche seguía soltando humo y la carretera oscura escondía riesgos que yo ni siquiera podía imaginar. Pero él parecía verlo todo, como si tuviera ojos preparados para cada amenaza. No sabía si era el dolor, el shock o su presencia, pero por primera vez aquella noche sentí que aún había esperanza. Y aquí es donde mi historia empieza a cambiar de rumbo, porque aquel hombre misterioso no solo me salvó, despertó en mí algo que no recordaba haber sentido hacía mucho tiempo: confianza. Pero aún no tenía idea de cuánto costaría eso, ni de cómo el destino se volvería contra él poco después. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía cargar secretos más grandes que la propia vida? Yo estaba frente a uno de esos encuentros raros, y apenas sabía que, después de salvar mi vida, sería él quien necesitaría de mí. Después de aquella noche, mi vida parecía haber cambiado para siempre. Seguía siendo la misma ex-Miss, rodeada de compromisos y apariencias, pero dentro de mí algo ya no era igual. La mirada de aquel hombre, su firmeza y la manera en que me rescató quedaron grabadas en mí como una cicatriz invisible. No era solo un enfermero improvisado al borde de la carretera. Era alguien que cargaba en el cuerpo y en el alma el peso de batallas pasadas. Días después, insistí en encontrarlo. Descubrí que su nombre era Miguel Herrera y que trabajaba como enfermero en una pequeña clínica de barrio. El contraste era abrumador. Un hombre que había sido cirujano militar
entrenado para salvar vidas en zonas de guerra, ahora atendía a personas humildes en condiciones casi precarias. Cuando le pregunté la razón de ese cambio, solo desvió la mirada y respondió: «La vida tiene formas extrañas de ponernos a prueba». Fue entonces cuando comprendí su verdadero dilema. Miguel había dejado la carrera militar no por elección, sino por circunstancias dolorosas. Durante una misión, tomó la decisión de salvar civiles en lugar de seguir órdenes directas. Esa actitud, que cualquiera llamaría heroísmo, le costó el uniforme, la reputación e incluso el derecho de ejercer la medicina en hospitales militares. El sistema lo castigó y nunca más pudo recuperar su posición. Me encontré frente a un dilema inesperado: seguir con mi vida cómoda, regresando a los escenarios, a los eventos y a las cámaras, o involucrarme en la dura realidad de un hombre que había sido descartado precisamente por hacer lo correcto. Fue una lucha interna intensa, porque ayudar significaba exponerme, enfrentar burocracias, usar mis contactos y quizá arriesgar mi imagen pública. Pero no podía olvidar lo que él hizo por mí. Miguel no había pedido nada en cambio, pero yo sabía que no podía simplemente darle la espalda. Entonces decidí actuar. Llamé a antiguos conocidos, recurrí a empresarios que me debían favores, presioné contactos políticos. En cada llamada, en cada conversación, sentía que estaba entrando en un campo de batalla distinto, uno donde mi voz podía ser el arma capaz de cambiar su destino. Cuando finalmente lo sorprendí con la noticia de que podría reabrir su proceso, de que había posibilidades de limpiar su nombre y quizá volver a ejercer en hospitales más grandes, vi en sus ojos algo que nunca olvidaré: esperanza. La misma esperanza que él me devolvió en la carretera, ahora yo se la devolví a él. Y fue en ese momento cuando comprendí que nuestra historia ya no se trataba solo de gratitud. Había algo creciendo entre nosotros, una conexión que no podía negarse. Yo, que siempre fui vista como una mujer inalcanzable, me vi eligiendo estar al lado de un hombre que lo había perdido todo, menos su valentía. ¿Alguna vez te has visto ante la lección de proteger tu propia comodidad o luchar por lo que es correcto, aunque cueste caro? Yo elegí luchar, y fue esa lección la que cambió por completo el rumbo de lo que estaba por venir. Las noches que vinieron después fueron diferentes. Ya no eran solo largas horas de insomnio recordando el accidente, sino momentos en los que buscaba razones para volver a aquella pequeña clínica de barrio. Poco a poco, entre paredes descascaradas y el olor de medicamentos baratos, empezamos a conversar. Miguel no hablaba mucho de sí mismo, pero cuando lo hacía, cada palabra cargaba un peso silencioso. Una noche, sentada en una silla de hierro, me contó sobre la misión que había cambiado su vida. Dijo que, en medio de disparos y explosiones, tuvo que elegir entre seguir órdenes o salvar inocentes. Eligió la segunda opción y pagó un alto precio por ello. La corporación lo descartó, pero nunca consiguió borrar las marcas de lo que vivió. Mientras me hablaba, yo veía en sus ojos no arrepentimiento, sino una calma resignada. Era como si dijera: perdí casi todo, pero no perdí mi conciencia. Escucharlo fue como ver más allá de la imagen de enfermero humilde. El hombre que me había rescatado en la carretera era mucho más que un socorrista. Era alguien que ya había enfrentado el infierno y aún así conservaba un corazón capaz de preocuparse por desconocidos. Y yo, que siempre busqué aplausos y validación, descubrí que me estaba enamorando de la esencia de alguien que no necesitaba un escenario para ser grande. Poco a poco, nuestras conversaciones se fueron volviendo más íntimas. Él me hacía reír con historias improbables, me enseñaba pequeñas cosas sobre primeros auxilios e incluso bromeaba con que yo no sabía colocar bien una venda. Y yo notaba en mí algo que no sentía hacía mucho tiempo: paz. Una paz sencilla, hecha de miradas largas y silencios que no necesitaban ser llenados. Fue en una de esas noches que reuní valor para confesar: Miguel, cuando pensé que mi vida había terminado, tú apareciste. Y ahora, cuando te miro, siento que finalmente ha comenzado de verdad. Él sonrió, y fue como si todo el peso que cargaba se hubiera aligerado un poco. En ese instante,
comprendí que no era solo gratitud, era amor. Y quizá te estés preguntando, ¿cómo termina esta historia? Pero la verdad es que historias así no tienen un final, solo comienzan de otra manera. Porque lo que sucedió entre nosotros fue el renacimiento de dos vidas rotas que, juntas, encontraron sentido. Si sentiste algo al escuchar mi historia, no lo dejes para después. Dale me gusta a este video ahora y suscríbete al canal, porque el próximo capítulo puede ser aún más intenso. Y quiero que estés conmigo para vivir cada detalle. Al fin y al cabo, cuando menos lo esperamos, es el destino el que decide sorprendernos.